representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El peronista Alberto Fernández ganó las elecciones en Argentina. Esto es una nota de anoche a las 9 de la noche del portal Caraota Digital. Y sigue así, dice lo siguiente: el peronista de centro izquierda, Alberto Fernández, ganó este domingo la elección presidencial en Argentina sin necesidad de un balotaje contra el gobernante liberal Mauricio Macri, quien culmina su mandato con la peor crisis de la historia del país en los últimos 17 años. Fernández obtuvo 47,45% de los votos contra 41,11% de Macri, informó la agencia internacional AFP. De esta manera, este abogado de 60 años que postuló en la fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner es el próximo presidente de este país de 44 millones de habitantes. Es un gran día para la Argentina, dijo muy sonriente Fernández, de 60 años, al salir con aire triunfal de su casa a saludar a simpatizantes después del cierre de la elección. Para ganar en primera vuelta, Fernández debió obtener más de 45% de los votos o más de 40% y superar en al menos 10 puntos a su rival, bajo un clima de tensión en varios países de América Latina, con masivas protestas en Chile, Bolivia y Ecuador y una crisis en Venezuela. La reelección de Argentina es clave en la configuración de fuerzas en la región, dice esta nota de AFP. Lamentablemente para Venezuela, lamentablemente para Argentina, por cierto, lamentablemente para América Latina, el peronismo ha regresado a este país suramericano. Yo suelo recordar una frase de Rafael Caldera cuando perdió las elecciones de 1983. Dijo Caldera, cuando perdió las elecciones ante Lucinchi, el pueblo nunca se equivoca. Bueno, si el pueblo se equivocó o no en esa elección, es harina de otro costal. Ciertamente Jaime Lucinchi hizo un gobierno muy malo, pero nada podría hacer prever que Caldera hubiera hecho uno mejor, más allá de su legendaria honestidad personal. Pero lo que pasa en Argentina es realmente grave. Es tan grave que una de las tendencias en Argentina en este momento, una de las principales tendencias en Argentina en este momento es: yo no voté a la chorra. Porque un chorro es el equivalente argentino de nuestros choros, lo que cambia es una letra. Y lamentablemente tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner están acusados de graves casos de corrupción. Es más, Axel Kicillof, que también ganó una elección en Argentina en este momento, ahora no recuerdo cuál es, la voy a buscar aquí, ganó la diputación en el gobernador de Buenos Aires, ahora Axel Kicillof es gobernador de Buenos Aires. Bueno, Axel Kicillof es uno de los personajes más corruptos del kirchnerismo y uno recuerda aquello de ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Y bueno, y después piensa, sí, los gobiernos los países no solo es que se equivocan, los países tienen los gobiernos que su educación les permite elegir. Tienen los gobiernos también que se merecen, como dicen por ahí. El pueblo argentino es un pueblo sumamente educado, tiene una gran educación pública, pero esa educación pública es una educación pública absolutamente de izquierda. Y hay que decir algo más. El argentino, como el venezolano, cree que por vivir en un país rico, la cuestión es distribuir y no producir, y tiene derecho a todo por haber nacido en un país rico. Fíjense ustedes que había cierta ilusión de que Alberto Fernández se iba a desmarcar del kirchnerismo, se iba a desmarcar de las políticas exteriores del kirchnerismo, pero fíjense ustedes, los primeros saludos de Alberto Fernández son a Evo Morales y a Lula. Reconocieron ya a Evo Morales como mandatario reelecto en Bolivia y reclamaron la libertad del expresidente brasileño
Luis Ignacio Lula da Silva. Desde acá felicitamos a Evo Morales, nuevo presidente de Bolivia. De nuevo presidente de Bolivia, dijo Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y que este domingo resultó electa vicepresidenta desde el próximo 10 de diciembre. Por cierto, escapará así de los juicios, graves juicios por corrupción que hay en Argentina. En Argentina hay una justicia muy particular porque no podríamos decir que es una justicia independiente, pero tiene arrebatos de independencia que eventualmente le pueden costar a gente como Alberto Nisman su vida. Como ya les digo, el panorama es absolutamente complejo en el país latinoamericano, en el país de Argentina, y es absolutamente complejo también para el resto de la región, incluyéndonos a nosotros. Ahora perdemos un gran aliado, ya está avisado, perdemos un gran aliado en el Grupo de Lima. Viene crisis latinoamericana, viene crisis en el Mercosur. Ya Jair Bolsonaro dijo que si ganaba Alberto Fernández iban a sacar a Argentina de Mercosur, como si eso fuera algo que pudiera decidir Jair Bolsonaro, pero bueno, el Mercosur parece condenado a muerte. Hay que estar muy pendiente hoy de los índices de la bolsa, hay que estar muy pendiente del índice Ibovespa, del índice Ibovespa, exacto, del índice de la bolsa de Sao Paulo, y hay que estar muy pendiente también del índice Merval de Buenos Aires. Por cierto, Argentina amanecerá hoy con más restricciones al control de cambio, porque solo el viernes, 1.700 millones de dólares bajaron las reservas del Banco Central ante la eventualidad del triunfo de Alberto Fernández. En aquel momento una eventualidad, en este momento una realidad. Alberto Fernández enfrenta reacción de los mercados tras su triunfo en Argentina. El peronista de izquierda, de centro izquierda, Alberto Fernández debe enfrentar a partir de este lunes la reacción de los mercados a su triunfo en las presidenciales de Argentina en medio de la recesión y bajo turbulencias financieras. Miren, la política es una cosa tan loca que hace un año usted le hubiera dicho a cualquiera: Macri pierde las elecciones de octubre de 2019 en primera vuelta. Usted hubiera dicho esto en octubre de 2018, la gente se le hubiera muerto de la risa. Pero resulta que fíjense que no, que sí era verdad, que, o sea, terminó perdiendo Macri unas elecciones que hace un año tenía perfectamente ganadas. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la crisis económica. ¿La crisis económica va a ser con el gobierno de Alberto Fernández? Pues seguramente no, porque nadie le tiene confianza al kirchnerismo. Nadie le tiene confianza al kirchnerismo y por lo tanto la crisis va a arreciar. Entonces, ¿qué se puede esperar? Más inestabilidad política que trae a su vez más inestabilidad económica. La verdad es que es difícil entender esta decisión del pueblo argentino. Los tiempos que vienen no son fáciles, dijo Fernández a sus seguidores al anunciar que se encontrará a primera hora del lunes con el mandatario liberal Mauricio Macri en la sede presidencial. Por lo menos hay una transición ordenada. Me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda. Por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos porque lo que nos interesa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas, aseguró Fernández, muy crítico con la política económica de apertura de Macri. Fernández, un abogado de 60 años que postuló en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner, ganó con el 48% de los votos de la elección presidencial del domingo frente a Macri. Su triunfo ocurre cuando América Latina se encuentra en ebullición y AFP insiste en esto, con protestas en Chile, Bolivia y Ecuador. El nuevo presidente asumirá en medio de una recesión económica con una inflación alta, 37,7 hasta septiembre, y un aumento de la pobreza. Falta ver cómo reaccionarán los mercados, muy agitados en las últimas semanas en las que se ha disparado el índice de riesgo país y ha caído el peso argentino, sostiene un trabajo realizado por Nina Negrón para la AFP. Y dice Alberto Fernández: vamos a volver a construir la Argentina que soñamos. Uno tiene mucho miedo de que puedan empezar a viajar maletines de ida y vuelta entre Venezuela y Argentina y Buenos Aires. Y también tiene mucho miedo de una frase que salió en un juicio por allí, que alguien le dijo a un empresario a quien estaba ofreciendo una coima y se preocupó por la corrupción: nene, lo que vos no entendés es que nosotros nunca más nos vamos a ir. Que hagan lo de aquí, pues que manipulen las leyes, que manipulen las instituciones para no perder nunca más el poder. Porque la señora Kirchner sabe que tiene un pie en la cárcel y el señor Fernández también
sabe que tiene un pie en la cárcel. Al final La Nación dice que Mauricio Macri hizo una gran campaña y Alberto Fernández no creció lo que iba a crecer. Esto lo dijo el periodista de La Nación, Jorge Fernández Díaz. Pero, de eso no sirve de nada si perdiste el poder político. O sea, si perdiste igual si perdiste 3-2 que si perdiste 5-1. Al final de cuentas, el campeón fue otro y tú quedaste de segundo. Hubo elecciones también en Argentina, hubo elecciones también en Colombia, elecciones muy importantes, elecciones municipales y de concejales, y dice Caraota Digital, primera vez en su historia Bogotá tiene una alcaldesa y de la comunidad LGBT. Cambian los tiempos para bien. Claudia López, de la Alianza Verde, fue electa como primera alcaldesa de la capital colombiana tras el escrutinio de 97,11% de las mesas. Los resultados reflejan una tendencia irreversible a favor de López con 35,24%. Cambiamos la historia, ganamos la alcaldía mayor de Bogotá. Bogotá, proclamó la dirigente opositora de 49 años, de centro izquierda, homosexual y figura anticorrupción, tras el escrutinio que señaló su apretada victoria en la capital colombiana. López, aspirante por una coalición del Partido Verde y del Polo Democrático de Izquierda, que se impuso con 35,23% de los votos contra 32,47%, una elección apretadísima del liberal Carlos Fernando Galán, quien reconoció su derrota con el 99,41% de los votos escrutados por la Registraduría Nacional. Su victoria abre una página en un país donde históricamente han gobernado hombres de las élites conservadoras y liberales, informó la agencia internacional AFP. También trae Caraota Digital una nota que dice 6 claves de unas elecciones llenas de sorpresas en Bogotá. La elección de Claudia López como alcaldesa de Bogotá y la derrota del uribismo en las dos principales ciudades del país se constituyeron en los principales acontecimientos de los comicios colombianos de este domingo para autoridades locales y regionales. A juicio de la agencia de noticias EFE, 6 fueron los hechos claves de una jornada cargada de sorpresas para la sociedad colombiana. Nombra, por supuesto, la elección de López. Otro dice los incondicionales de la paz. Para alcanzar su sueño de ser la primera alcaldesa de Bogotá, López tuvo un apoyo especial, el de dirigentes de diversas corrientes políticas que tienen como común denominador el apoyo incondicional del acuerdo de paz con las FARC. La derrota del uribismo, perdieron la alcaldía de Medellín, perdieron la alcaldía del Bastión de Álvaro Uribe, ganó un independiente, un joven Luis Daniel Quintero Calle, candidato al Movimiento Ciudadano Independiente, desarrollando Alfredo Ramos la carta del uribismo. Y esto también es un toque de atención para el gobierno de Iván Duque, para el Centro Democrático. El fracaso de las FARC, un derrotadísimo, no inscribió ningún candidato a las gobernaciones y solo postuló 16 aspirantes, entre ellos 7 exguerrilleros, pero no ganó ninguna. Un alcalde exguerrillero, una alcaldía, la de Turbaco, población cercana a Cartagena, fue conquistada por el exguerrillero de las FARC, Guillermo Enrique Torres Cuéter, conocido en su época de combatiente como Julián Conrado, o el cantante de las FARC. Y la jornada fue absolutamente en paz. Hubo elecciones también en, esto lo dice EFE, el uribismo fue el gran derrotado en elecciones locales y regionales colombianas. Empieza a desaparecer lentamente la sombra de la influencia de Álvaro Uribe en la política colombiana. Uruguay va a segunda vuelta y la oposición consolida alianzas. Esto también fue una sorpresa. Elecciones en Uruguay donde la segunda vuelta parece más disputada de lo que iba a parecer. Luis Lacalle Pou está de 30% y consolidarán las alianzas para intentar ganar en segunda vuelta. El candidato Guido Manini de Cabildo Abierto ya manifestó su intención de pactar con Lacalle Pou. Su partido suma 10%. Daniel Martínez, candidato por el Frente Amplio, dijo haber iniciado el camino del diálogo luego de conocerse las primeras proyecciones de la consultora Cifra. Por cierto, en Uruguay también llama el cambio político, toca la puerta el cambio político. Y donde no hay cambio, sino fraude, porque esto es otra cosa, los candidatos liberales reconocen su derrota, los malandros estos no reconocen nada y hacen trampa. Morales excluye una negociación política para zanjar la crisis electoral en Bolivia y ya dijo que iba a tener que negociar con la OEA
los términos de la eventual revisión de actas electorales. Es decir, van a hacer lo mismo que hizo Maduro aquí en 2013. Van a hacer un montaje y van a decir, sí, en efecto, ganó Evo Morales, lo va a decir el mismo Tribunal Supremo Electoral, o igual que aquí, el mismo Consejo Nacional Electoral que hizo el fraude. Con lo cual, esto quedará en una crisis y quedará en el no reconocimiento de Evo Morales internacionalmente, aunque como ya les dije, ya Argentina, ya Alberto Fernández reconoció a Evo Morales y esto lo alivia enormemente porque sus grandes socios comerciales, los grandes socios comerciales de Bolivia son por supuesto Brasil, que es el principal socio comercial con muchísima diferencia porque es el que le compra el gas y por cierto Jair Bolsonaro no reconoce a Evo Morales, pero no reconocerá a Evo Morales hasta que no se haga el recuento de los votos. Pero otro socio importante es Argentina, que le puede tirar un cable en una eventual crisis económica, porque bueno, los tamaños comparados de ambas economías son absolutamente diferentes. Y en España los socialistas pierden popularidad y Vox sube escaños según encuestas. El PSOE sigue perdiendo votos cada semana que pasa y las protestas en Cataluña, además de la exhumación del dictador Franco, no benefician la candidatura de Pedro Sánchez, sino que favorecen a partidos que están en los extremos como Vox, que ya se posiciona de tercero según la encuesta GAT3 publicada por el periódico español ABC. En Cataluña la CUP también sube y aumentaría su representación. Ustedes saben que España se encamina a la tercera elección consecutiva porque no se ha podido formar gobierno. El PP ya sigue recortando distancias y ya está a 18 escaños del PSOE frente a los 57 que separaron a Casado de Pedro Sánchez, Alberto Casado de Pedro Sánchez, en las elecciones del pasado abril. Son las 6:47 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa muy cortita, muy rápida, y enseguida volvemos con más titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, si se te dañó tu TV, se te dañó tu nevera, se te dañó tu decodificador de DirecTV, se te dañó tu aire acondicionado, todos tus electrodomésticos te los reparamos. Somos Tecnieléctrico dando soluciones. 0424-294-8590 en Facebook e Instagram como Tecnieléctrico. Búscanos también en la avenida El Paseo de los Rosales número 19, ahí a tirito de piedra de las avenidas Roosevelt, del elevado de la avenida Roosevelt y la avenida Nueva Granada. No cobramos por la revisión y damos garantías sobre todos nuestros trabajos. Somos Tecnieléctrico dando soluciones. Y ahora tenemos 2x1 en Compu Periquito. Compu Periquito, recargamos tus ideas. Compu Periquito en Facebook, Twitter e Instagram. Compu Periquito 0212-551-9450. 2x1 en recargas de tinta. Usamos la mejor tinta, el mejor tóner del mercado. Garantía sobre todas las recargas, hasta 75% de ahorro. La mejor tecnología para ti, para tus impresoras y para el medio ambiente. Así que pon esas impresoras a funcionar, pon esas impresoras a imprimir finito en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Está Compu Periquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
Principal titular de 2001, cuando son 6:51 minutos, ya tengo que terminar este programa. Empezó rapidito y terminó rapidito. Principal titular de 2001, sube éxodo de médicos y docentes. Expertos y gremios calculan que en los últimos años se han ido unos 43.000 profesionales de la salud. Imagínense ustedes, esto es un horror. En el caso de la educación, la Asamblea Nacional tiene reportes sobre la inmigración que indican que ya se fueron más de 100.000 maestros. Mientras tanto, el dólar vuelve a subir después de 2 meses de estabilidad, ya se ubica cerca de 22.000 bolívares. Aumento del dólar se debe a la inyección de 800 millardos de bolívares en el flujo monetario. Por supuesto, esto es para pagar con dinero inorgánico el aumento de salarios que acaba de hacer el chavismo, que acaba de hacer Maduro. A través de su cuenta en Twitter, el economista Asdrúbal Oliveros aseguró que el aumento del dólar paralelo se debe a una inyección de casi 800 millardos de bolívares por parte del régimen de Nicolás Maduro en el flujo monetario. La fórmula se repite, el Ejecutivo inyecta órdenes de pago por casi 800 millardos de bolívares y en apenas 2 días el tipo de cambio reacciona con fuerza, escribió en su red social. Mientras tanto, 2001 se fue al mercado y dijo que con 150.000 bolívares se pueden adquirir los siguientes productos. Se fue con Juan Guaidó, se fue con 2 señoras a hacer una compra en el mercado popular de La Urbina, compró 1 kilo de carne por 52.000 bolívares, medio kilo de queso por 31.000, medio cartón de huevos por 35.000, 2 papas y un tomate por 32.000, para un total de 150.000 bolívares. Y aún compró bastante a Guaidó, hay que ponerlo a administrar porque Guaidó con poquito real compró unas cuantas cositas. El dólar puede alcanzar los 40.000 bolívares al cierre del año, dice el economista Aaron Olmos, quien dijo que estamos en el último trimestre del año con inflación y con pérdida del poder adquisitivo. Vamos a ver más liberación de bolívares y el crecimiento del tipo de cambio. En tanto, Donald Trump anuncia que algo muy grande ha pasado y el CNN dice que Estados Unidos eliminó al líder del Estado Islámico. Esto después fue corroborado por la propia cuenta de Twitter de Donald Trump. Eliminaron a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, durante una incursión secreta al noroeste de Siria. CNN nos trae el siguiente perfil. Dice: Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, murió en un operativo redada militar estadounidense, confirma Trump. Al-Baghdadi, dice Trump, quien se pasa a 3 pueblos, murió como un perro. El mundo es un lugar más seguro ahora, dijo el presidente en un anuncio el domingo. Bueno, eso de murió como un perro, en la cultura árabe, que te llamen perro tiene unas implicaciones bien serias, ¿no? Es uno de los peores insultos que te pueden hacer. La Cava instala un murciélago iluminado en Valencia, en redes sociales. Dios mío, la Cava. Se conoció que el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, instaló un murciélago con bombillos en el lugar donde se encuentra la cruz navideña, en el Cerro del Trigal, en Valencia. Es decir, al lado de la cruz, él montó el batiseñal. ¿Qué hicimos para merecer esto? Por lo menos, bueno, la Cava te hace reír con esas ocurrencias, pero Dios mío, de verdad, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicimos para merecer tanto? ¿Qué hicimos para merecer cosas como estas, que si son serias? Decapitaron a hombre y dejaron su cabeza en Plaza Bolívar. Esto fue en el Callao, al sur del país. Los delincuentes colocaron la cabeza humana en la calle Rocio, a las puertas de la joyería Isidora, que está en la plaza. Fue hallada en el interior de una bolsa de tela de color blanco. Después encontraron el cuerpo descabezado, decapitado. La terrible realidad de la Venezuela que amanece este 29 de octubre de 2019, 21 venezolanos heridos en el vuelco de un camión en la zona fronteriza con Colombia. Que este día, mis amigos, mis amigas, sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus